esta jornada es de tipo asistencial e interoperatividad, lo que nos mueve a que de alguna manera intentemos buscar dos cosas concretas, que es un espacio de debate y buscar puntos de coordinación y posibilidad de integrar toda la información que sea posible con todos los miembros que de alguna manera tenemos algo que ver con una prestación que se llama incapacidad temporal. Por tanto, todos los gestores que estamos vinculados a esta prestación, llámese ICAM, aquí en Cataluña, mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, la atención primaria y el propio INS, todos y cada uno de los profesionales que hoy vamos a intervenir en esta mesa, nos mueve sobre todo un punto común, que es encontrar eso, puntos de encuentro para lograr salir a flote de un problema bastante importante que se nos ha generado en nuestra comunidad autónoma y, sobre todo, en Barcelona, puesto que el 80% de la prestación de incapacidad temporal se concentra en esta provincia. Dicho esto, empiezo a presentarme yo misma, que actuaré como moderadora de la mesa. Mi nombre es María Teresa Gibert Moral. Soy la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Barcelona. Y paso a presentar a los compañeros, empezando por Gorka Sánchez Manclares. Es coordinador del Sistema de Información de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud. Gorka nos va a presentar la experiencia de una nueva funcionalidad del Servicio Murciano de Salud y versa su ponencia en la sospecha y registro de enfermedades profesionales desde la atención primaria y es lo que están llevando a cabo en el Servicio Murciano de Salud. Es un proyecto estratégico que va a permitir la detección precoz por parte de los profesionales de la atención primaria de todos los procesos que tengan un origen laboral y así, de alguna manera, poder agilizar todos los trámites hacia las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. A su derecha está la doctora Inmaculada Guado, jefa del Servicio de Evaluaciones Médicas en Atención Primaria de Barcelona, pertenece al ICAM. Inma nos va a presentar las recientes novedades que versan sobre la normativa de incapacidad temporal de acuerdo con el nuevo Real Decreto 625/2014. Versa su ponencia sobre la incapacidad temporal, registro e intercambio de información entre instituciones. Y va a verse ayudada por el señor Jordi Iglesias Lluch, gestor de proyectos TIC del ICAM, que nos dará soporte TIC a toda la normativa y a todas las directrices que Inma nos va a ir dando a conocer. Es decir, las adaptaciones de los sistemas de información necesarias para interoperar los diferentes gestores de la información que participan tanto en la atención como en la tramitación de la incapacidad temporal. Tiene a su lado a Sergi Iglesias Reina, que es responsable de las TIC de salud de MC Mutual, y a su lado también a la doctora Dolors Vila. Dolors es jefa del Departamento de Contingencias Comunes de MC Mutual y nos aportará la visión que tienen las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para la atención de los ciudadanos y trabajadores, buscando vías de interoperatividad y comunicación para interactuar junto con los demás gestores, que son los que he nombrado antes, ICAM, Atención Primaria, INS, y Sergi, al ser responsable de las TIC de MC Mutual, pues también le dará el soporte correspondiente y dará a conocer las posibilidades de intercomunicación que tiene la mutua para la ayuda en un futuro en la atención integral del ciudadano. Antes de empezar lo que es el debate en la mesa, de poder plantear, si me lo permitís, voy a pasar a dar unos datos que creo que son de sumo interés y que nos van a ayudar bastante a centrarnos en el contenido de nuestra mesa. Los ponentes dispondrán cada uno de ellos de unos 15 minutos aproximadamente y intentaremos llegar a una serie de conclusiones.
Huelga decir que todos los que componemos la mesa vamos a quedar a su disposición para atender después las preguntas y, sobre todo, pues, como he empezado mi exposición, darles las gracias por la atención que dispensan al contenido de esta mesa. Verán, el importe que ha supuesto atender la incapacidad temporal durante este pasado mes de enero de 2015 en la provincia de Barcelona ha sido de 4.325.482 euros. Este es un dinero público y todos los que de alguna manera estamos vinculados y trabajamos en temas de incapacidad temporal debemos velar sobre todo por un buen control. Y el buen control empieza con la emisión del parte de baja médico. Y debemos, sobre todo, todos los que trabajamos en este subsidio, en el tratamiento de este subsidio, hemos de evitar la utilización indebida de la protección. La Dirección General del INS ha venido suscribiendo convenios con nuestra comunidad autónoma, convenios de colaboración para el control de la incapacidad temporal, con el fin de facilitar la transmisión por vía telemática y solamente con un único fin. El fin es este que les voy a decir, aunque les asombre: evitar molestar a un trabajador que tiene quebrantada su salud y, por lo tanto, justificada su ausencia en el trabajo. No marearlo inútilmente, ahora vaya usted aquí, ahora vaya usted allá. Este es el motivo que ha hecho que se dicte, en cierta manera, este Real Decreto. Hay una cierta confusión porque se entiende que el Real Decreto 625 ha modificado de forma extraordinaria todo lo que es el contenido, el seguimiento, el control y la prestación económica de incapacidad temporal. Y no es así. El problema es que quizás tampoco se estaban cumpliendo todos los requerimientos de la legislación anterior a este Real Decreto. El convenio actual que tiene suscrito nuestra comunidad autónoma data del 2013 y tiene una validez hasta el 2016. Fue firmado por el secretario de Estado de la Seguridad Social, señor don Tomás Burgos, la directora general del INS y por parte de la comunidad nuestra, de la Generalitat, el consejero de Salud, señor Boi Ruiz García. El punto primero de ese convenio viene a decir que el INS, como entidad gestora, tiene la única competencia para gestionar y controlar la prestación de incapacidad temporal. Las nuevas tecnologías deben permitir el intercambio de datos médicos y el total acceso a los inspectores médicos, que en Cataluña esta función está encomendada al ICAM, para que accedan a toda la documentación clínica, tanto de la atención primaria como de la especializada. El INS es quien ha de hacer ese seguimiento de la gestión y control de los procesos. Y en caso de que el INS detecte anomalías, retrasos significativos, debe proponer medidas adicionales que aseguren el buen uso de ese dinero que es transferido a la comunidad para atender la prestación de incapacidad temporal. El INS también ejerce el control y el seguimiento de la parte económica. El tratamiento de los datos, así como los accesos, están sujetos a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de carácter personal y solo y exclusivamente pueden ser utilizados con la finalidad del control de los procesos de incapacidad temporal. Si no hay un proceso de incapacidad temporal, la gente ya puede estar tranquila que el ICAM no podrá acceder, y ahora hay un cierto temor a que el ICAM acceda a los historiales médicos. Pero es que el propio artículo 10 del Real Decreto 625 habla ya de la cooperación y la coordinación entre todas las partes implicadas, mediante acuerdos y convenios a los cuales hemos de llegar, porque no existen como tales. Por eso el grave problema que tenemos actualmente en nuestra comunidad y en concreto en Barcelona. Y es
utilizar en común toda la información de que se dispone, con la única finalidad de hacer más eficaz el seguimiento y el control de este subsidio. Es cierto que si llegamos a acuerdos y si llegamos a convenios, lógicamente van a tener que gozar del visto bueno de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Y por último, lo que os he dicho anteriormente, el Real Decreto 625 no es un cambio magistral en lo que es el control de la prestación. Posiblemente nos tengamos que plantear que algo no estábamos haciendo seguramente bien. ¿Qué es lo que se ha observado en el INS? Que, como les he comentado, es quien tiene que llevar a cabo todo el seguimiento. Primero, baja calidad de los partes médicos. Sirva de muestra el pasado mes de enero del 2015. Todos los meses en el INS, juntamente con las mutuas, juntamente con el ICAM y con las TICs correspondientes, algunas, se mantienen reuniones mensuales en donde se plasma, en la mesa se pone toda la información. Justamente esta reunión se celebró ayer. Bien, los datos correspondientes al mes de enero nos acaban de decir que 13.461 partes han sido rechazados porque tienen algún tipo de problema. Es tanto como hablar de un 6,55%. Otro dato, 1.754 partes han quedado pendientes de grabar durante el mes de enero por parte del Servicio Público de Salud. Si ya estuviera implantada la liquidación directa a la cual vamos a vernos abocado muy en breve, en cuestión de un par de meses, porque la Tesorería General de la Seguridad Social ya pretende entrar de pleno, nos hubiéramos encontrado con un verdadero problema. Tener 1.754 partes sin grabar significa que ni las empresas se van a ver con el descuento correspondiente a la IT, los trabajadores, los enfermos que se acercaron a ustedes para que les emitieran el parte de baja no van a cobrar absolutamente nada. La tesorería va a decir que como no tiene el parte no es problema suyo. El INS, vamos a decir, 3/4 de lo mismo y aquí cada uno nos vamos a sacar la pulguita de encima, pero el problema estará ahí y va a ser un verdadero caos. Así es que ayer, precisamente, pues tomamos varias decisiones, como puede ser el de que hemos de llegar a un encuentro entre todos los TICs que forman y colaboran en la gestión de la incapacidad temporal para poder acceder a un único registro, a una única base de datos con la que trabaje del primero al último de los facultativos de la comunidad. Además, nos hemos encontrado con otro grave problema durante el mes de enero, que es que, por algo que, en fin, no viene al caso porque no sé de quién ha sido la culpa, se han cerrado todos los procesos de más de 4 meses que a día 31 de enero no hubieran ido a recoger los partes de confirmación. Ahí están todos los partes entre los 4 y los 12 meses, creando un gravísimo problema tanto al ICAM como al INS. ¿Por qué? Porque aquellos procesos en donde el ICAM, ya cercano a los 12 meses, había ya emitido el informe para mantenerse todavía en proceso de IT, el INS había dictado la prórroga de unos procesos que a día de hoy no existen, porque están dados de baja. Con lo cual, esto es realmente grave. Y por último, datos del rechazo. El total de partes transmitidos en Barcelona en enero ha sido de 385.570. De estos, el 6,55, como les he dicho, por ciento, han sido rechazados. La causa de rechazo ha sido identidad inexistente en el fichero general de afiliación, tanto como hablar de 1.285 procesos en enero. Rechazados por causa 33. Hay más datos de los que corresponde, 700 en el mes de enero. Y causa de error 82,
no existe parte de baja, inaudito. Es tanto como hablar de un montante de 7.850 partes que eran partes de confirmación que la organización los ha rechazado porque no ha encontrado el parte de origen, el parte inicial de baja. Por tanto, quiero que asuman que realmente tenemos un problema gravísimo. Sé que este foro nos va a permitir intentar buscar algún tipo de solución, porque yo siempre digo que nacen las grandes ideas de las personas de base, quien tiene realmente la facultad y conoce el por qué se está sucediendo todo esto. Pero ahora ya por último vamos a ponernos colorados todos y en el ranking de comunidades autónomas, cuando la Dirección General del INS manda las estadísticas, les voy a decir que concretamente Cataluña, en la puntuación global de un objetivo que es el control de la IT de corta duración, estamos en el segundo lugar, pero empezando por abajo. En la puntuación definitiva de partes grabados, también estamos la segunda, empezando por abajo. En la puntuación de los procesos cerrados, estamos en sexto lugar, empezando por abajo. Sin embargo, sí que estamos muy bien, ya que digo lo malo, vamos a decir lo que estamos muy bien. Es la puntuación definitiva para los procesos que superan el tiempo estándar u óptimo en los procesos de menos de 30 días. Ahí estamos muy bien como comunidad. Y también lo estamos en los procesos que superan los 30 días y no alcanzan los 90. También estamos bien. Y estamos muy bien en todos aquellos procesos que superan el tiempo estándar en los superiores a 90 días. Luego, vamos a decir que entre el día 1 y el día 365, relativamente nuestra comunidad se salvaría. Caemos en picado a partir de que trasciende el día 365. De tal manera que lo que se viene observando en el ICAM y en el INS es que una persona que llega al día 365, inexplicablemente, no sabemos por qué, si es que baja el control o lo que fuere, acaba llegando al mes 18. Y esto no es correcto. Cuando llega el mes 18 y el INS tiene que abrir un expediente de incapacidad permanente, estamos casi condenados a que la comisión de evaluación tenga que dar como mínimo una total. Y vale que luego tenemos los resortes de las revisiones, pero es grave, por no decir gravísimo. Bien, una vez he puesto esto sobre la mesa, vamos a ver lo que somos capaces de dar de sí. Gorka empieza con su exposición. Gracias. Mi nombre es Gorka Sánchez, soy médico de familia, vengo del Servicio Murciano de Salud. Yo no os voy a hablar de bajas, os voy a hablar de algo también muy bonito y apasionante que crea un problema muy serio también, que son las enfermedades profesionales. En principio, a las enfermedades profesionales el principal problema que tiene es que son invisibles. Entonces, hablar de lo invisible tiene un problema añadido. El problema principalmente para saber de qué hablamos es a base de métodos indirectos como son las estimaciones de compañeros, principalmente de la Universidad de Valencia, que han estimado que es un problema de magnitud que lo vais a ver ahora. Tienen varias publicaciones, entre ellas de estimación de mortalidad y morbilidad, de estimaciones de incidencia y de estimación de mortalidad atribuible que nos ponen en unos datos que vamos a ver a continuación. Muchas de estos documentos están publicados por el propio Ministerio. En incidencia y prevalencia tenemos que las enfermedades profesionales, por ejemplo, en ese estudio de estimación que calculó que en el año 2006 en España había habido unas 88.000 enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo. La mayor parte, como veis ahí, osteomusculares. En piel también hubo bastantes, respiratorias, pero algunas no tan numerosas, pero mucho más peligrosas, como los tumores malignos, se fueron a las 6.082. La conclusión de estos informes son que las enfermedades laborales podrían ser muy superiores a las que actualmente registramos y que es necesario hacer algo para hacerlas visibles. Esto es en cuanto a morbilidad.
Todos tenemos a veces un poco la sensación de que las enfermedades profesionales, pues, se nos viene a la mente epicondilitis, enfermedades que son relativamente frecuentes, pero que no son muy graves. Bueno, en cuanto a mortalidad, las enfermedades profesionales matan, vamos a ver, se calculó en un estudio de estimación que en 2004 en España podía haber habido unas 16.000, al menos 16.000 muertes por enfermedades relacionadas con exposiciones laborales. Ahí veis los datos. Esto supone 152.000 años potenciales de vida perdidos y algo más de 47.000 años potenciales de vida laboral. Esto es una sangría no solo en términos económicos, sino también es una sangría en términos de salud. ¿Y eso cuánto es? Pues en aquel año lo vamos a comparar, por ejemplo, con los datos del INE, en mortalidad por otras causas mucho más conocidas y visibles. Pues fijaos, en enfermedad profesional se va por encima de EPOC, de las muertes que hubo aquel año por demencia, más que por demencia, con demencia. Diabetes, cáncer de colon, Alzheimer, neumonía, más del doble que hipertensión, mató más del doble que cáncer de mama. Y fijaos, el último de la fila es tráfico, 4.800 muertes. 16.000 aquel año estimadas por lo bajo en enfermedad profesional. La conclusión es que, fijaos, el registro, si ya era bajo el registro de morbilidad, el de mortalidad en el 2004 en España solo recogió 2 muertes por esta causa. Es importante las condiciones de trabajo, por tanto, como causa de muerte evitable y, por tanto, en la población, y yo creo que esto ya se convierte en un problema ya no solo laboral, sino un problema de salud pública, ¿no? Decir también que la enfermedad profesional es un concepto un poco más reducido dentro de la enfermedad relacionada con el trabajo. Estos datos eran de enfermedad relacionada con el trabajo y solo hay algunas que cumplen determinados criterios, principalmente legales, que son denominadas enfermedades profesionales, como veis ahí, que son esas del centro. En definitiva, el INS es el único competente para determinar la contingencia como uno laboral y delimita ambas contingencias, ¿no? Accidente de trabajo y enfermedad profesional. En definitiva, enfermedad profesional es aquello que reúne esas 3 condiciones. Contraída a consecuencia del trabajo, que este trabajo esté ejecutado por cuenta ajena o autónomos acogidos, que es un caso relativamente infrecuente, y que además esté recogido en las actividades recogidas, especificadas en el cuadro de enfermedad profesional. Como sabéis, hay 2 tipos de contingencia, fundamentalmente, comunes y profesionales. Los médicos de familia nos dedicamos, bueno, y los médicos del sistema público de salud, en principio a las comunes, a no ser que seamos mutua, en un caso extraño de algún paciente que trabaje en alguna empresa, y las contingencias profesionales son responsabilidad de las mutuas. Pero, sin embargo, hay muchos accidentes de trabajo y, sobre todo, muchas enfermedades profesionales que terminamos viéndolas asumiéndolas de forma invisible, sin darnos cuenta como enfermedad, como contingencia común. Incluso a veces el paciente nos dice, no, si esto seguramente será del trabajo, si ya le pasa a algún compañero mío, pero prefiero que me dé usted la baja, hablando de bajas, porque es más sencillo. En fin, yo le conozco a usted, me viene mejor, no quiero problemas con la empresa, ya me entendéis. Bueno, es lo mismo que sea una enfermedad profesional que se registre como enfermedad profesional o como contingencia común. Pues no da igual. En cuanto a la IT, pierde prestaciones. Como veis, es más ventajosa la IT como enfermedad profesional. No precisa días cotizados, prestaciones económicas del día siguiente a la baja, el 75% de la base retributiva, prestación farmacéutica gratuita, posibilidad de alta con secuelas. Todo esto no existe como enfermedad común. Aparte, las consultas y el seguimiento que absorbemos de una patología que no deberíamos de seguir. Ya tenemos bastante trabajo, ¿no?, con las comunes. Las pruebas diagnósticas, lo que supone el coste y el coste de oportunidad, la saturación de listas de espera con pacientes que no deberían de estar en esa cola, los tratamientos médicos o quirúrgicos. Pero para mí la más importante de todas las causas, de que no da igual, es esta que veis ahí. Al no intervenir sobre la causa, no sabemos realmente, no hacemos un diagnóstico etiológico. Y eso lo que conlleva es que sigamos recibiendo enfermos porque se sigue produciendo ese factor, esa agresión, ese mal uso, esa falta de ergonomía o esa exposición a un agente cancerígeno y nuestra fábrica se transforma en una fábrica de enfermos.
Por otro lado, además, en ese artículo veis que todas las prestaciones, en ese artículo de la Ley General de Seguridad Social, todas las prestaciones económicas que tengan en su causa un accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán un 30 a un 50% según la gravedad de la falta cuando la lesión se produzca en centros o lugares que no hayan observado las medidas de seguridad e higiene. Con lo cual, esto hace que sea caro realmente hacer enfermar o no cumplir las normas de seguridad e higiene. Claro que si no lo declaramos, esto no sirve para nada. Por eso, la clave es en la declaración, y en el 2006 sabéis que hubo un Real Decreto que intentaba hacer visible las enfermedades profesionales ocultas. Con ese decreto se intentaba que esa curva que veíamos por ahí abajo pues subiera y despegara realmente por encima del iceberg. Sin embargo, lo que produjo fue un efecto paradójico. Si no hubiéramos hecho nada, fijaros que se puede proyectar perfectamente la línea y habríamos tenido 2 años después aproximadamente el doble de enfermedad profesional registrada que tuvimos después del Real Decreto. ¿Y esto por qué? Bueno, había unos cambios que producía ese Real Decreto tan cortito, pero que eran importantes. La calificación de la enfermedad profesional pasa a la entidad gestora y a las entidades colaboradoras, las mutuas. Y la empresa que anteriormente era la que registraba se limita ahora al empresario en su función a facilitar la información. La comunicación de sospechas, que es una figura nueva, cae dentro de los facultativos del sistema público de salud y también de los servicios de prevención. Y todo ello articulado alrededor de un organismo que cada comunidad debe de determinar. Como veis, esto pasó en todas las comunidades, ¿no? Todas las comunidades, el efecto paradójico del Real Decreto fue, como veis ahí, poco estimulante. Nosotros en la Comunidad de Murcia hicimos una especie de ordenación de protocolo de qué hacíamos con todo esto, porque realmente es un tema grave y que efectivamente es un reto de interoperabilidad, porque son muchos los organismos implicados de distintas consejerías, algunos de dependencia central, otros de dependencia regional, y era muy complicado ponernos de acuerdo con la información, con lo que teníamos que hacer. Elegimos entre ellos a uno con el que pivotar todo el sistema, que era Inspección Médica. Entonces, en el servicio murciano las sospechas saltan a través de unas alertas, protocolos y buscadores que os explicaré a continuación y se transmiten a Inspección Médica. Inspección Médica hace un fichero, esto llega en un fichero electrónico, consulta al Instituto de Seguridad y Salud Laboral si necesita más información sobre el puesto de trabajo, en 10 días tiene que responder y envía a la mutua correspondiente la sospecha de enfermedad profesional. Si la mutua lo cree conveniente, esto también es un fichero electrónico, la mutua contesta en 5 días hábiles y lo registra en el CEPROS. Si lo descarta, se lo devuelve a la Inspección Médica y si ésta sigue pensando que eso es una enfermedad profesional, no está de acuerdo con la mutua, puede enviarla de nuevo al INS, que a través del equipo de valoración puede efectivamente, con una determinación de contingencia, demostrar, inscribir en el CEPROS como enfermedad profesional ese proceso. Todo esto se comunica a esas entidades y finalmente a través de la inspección al servicio murciano, al facultativo. Bueno, en definitiva, todo esto era un protocolo que estaba muy bien, por fin nos poníamos de acuerdo, esto era el año 2010, pero sabíamos que si no lo poníamos en marcha a través de las herramientas asistenciales, se iba a quedar en un papel. Y para ello vimos que había varios problemas, ¿no? Fundamentalmente nos faltaba articular todo esto con herramientas para hacer que esto realmente fuera adelante. El cuadro de enfermedades profesionales es una relación, una ontología de 40 y tantas páginas que es muy difícil de consultar en una consulta de 5 minutos ni de 10. Y lo transformamos en un buscador de enfermedad profesional, de forma que tú metes una palabra o un trozo de una palabra y automáticamente te salen las entradas de dónde está en el cuadro de enfermedad profesional, si eso tiene que ver o no. Porque lo que no esté ahí no puede ser enfermedad profesional. Te ayuda a sospechar. Por otro lado, hablando de ayudas a sospechar, cuando hacemos un diagnóstico también sería interesante que el propio OMI nos devolviera ciertas alertas. Esto que está usted poniendo, esta enfermedad podría ser una enfermedad profesional. Además, luego, una vez que tenemos esa sospecha, ¿qué hacemos? Lo escribimos, le llamamos a la mutua por teléfono,
hacemos un protocolo que está realmente reglado, en el que hay que poner ciertos campos y eso es lo que se envía. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Más burocracia? ¿Escribimos, se lo damos luego al paciente para que lo lleve? No, todo esto es automático y estamos en el siglo XXI y lo hacemos de forma electrónica y nadie tiene que llevar ningún papel. Llega al momento, a la noche siguiente. Como dice Google, ¿no? A 2 clics de la inspección en este caso. Esas son las herramientas para articular este protocolo. Las alertas en episodios sospechosos es, en definitiva, el módulo de enfermedad profesional que hemos ido mejorando. Ya tenemos 3 versiones en OMI. El protocolo rápido, el envío automático y el cuadro de enfermedades profesionales transformado en un buscador de enfermedad profesional. Os los explico brevemente. Ahí veis el tapiz de OMI. Nuestro OMI es un OMI local, no es un OMI web. Esa es la alerta que salta cuando abrimos un proceso, una enfermedad, un episodio, y ese episodio contiene alguna alerta. Nos dice varias cosas. Ahí pone 3, pero en realidad son 4. Dentro de ese episodio nos dice si hay algún CIE, porque ya sabéis que los CIAP pueden contener varios CIEs, si hay algún CIE que esté alertado que pueda ser una enfermedad profesional. Y nos recuerda en negro, ¿veis?, la condición legal. El paciente que ocupó en algún momento puede no ser un puesto de trabajo reciente, puede ser un puesto de trabajo antiguo, por cuenta ajena, alguno con las siguientes características. Y en azul nos pone la información relacionada con el agente de exposición. Nosotros preguntamos al paciente si ha trabajado con vibraciones mecánicas, pulidoras, lijadoras, etcétera, y si él lo recuerda, pues tenemos una sospecha. Le decimos al paciente, veis el siguiente ítem. Bueno, aquí veis un caso en el que hay varios, dentro del CIAP que abrimos hay varios CIEs, pues nos permite desambiguar. Si nos colocamos en uno, por supuesto la información en negro es la misma que si nos colocamos en otro, pero la que varía, por supuesto, son los agentes. No es lo mismo una alveolitis alérgica extrínseca que una asbestosis, ¿no? Y esos son los agentes con los que está relacionado de exposición. Y por último, el paciente nos permite autorizar la declaración nominal o no, porque necesitamos esto como un consentimiento informado. De forma que dando ese check consta que el paciente lo sabe y sabe que le van a llamar en el plazo de una semana para aclarar todo esto, que la mutua lo tiene que revisar. Y por último, comunicamos la sospecha. En el momento que comunicamos la sospecha, se nos abre este protocolo, que es más sencillo aún de lo que parece, porque solo hace falta escribir 2 cosas. El puesto de trabajo y la antigüedad. El resto es extra. Y toda la información del paciente no hay que volverla a escribir. Ya la sabe el OMI, se inserta en un fichero de, creo que son casi 35 campos, y ahí viene toda la información del paciente, del compañero, el médico que ha hecho la sospecha, etcétera, etcétera, etcétera. Esto le llega, todas las sospechas le llegan por la noche a un solo fichero, de forma que al día siguiente el inspector, cuando se sienta por la mañana, tiene todas las sospechas de enfermedad profesional que se han generado en la región de Murcia el día anterior. Y él se pone a revisarlas y a gestionarlas. Esto queda marcado, como veis ahí, como un protocolo dentro de ese episodio que hayamos abierto en OMI. Y, en definitiva, el cuadro de enfermedad profesional, que es muy difícil de utilizarlo a nivel de consulta, es muy poco operativo, transformado en un buscador es otra cosa. Ahí tenéis, por ejemplo, el acceso al buscador desde el propio protocolo y también tienen un acceso desde el propio tapiz, desde el escritorio de cada uno de ellos. De forma que ponemos una pequeña palabra, un trozo de una palabra relacionada con una enfermedad que sospechemos y automáticamente nos viene, pues como en Google, por orden de relevancia, las entradas con las que aparece esa palabra en las 45 páginas que son realmente el texto sagrado del cuadro de enfermedades profesionales. Podemos consultar aquella que veamos más relacionada, si pinchamos en ella nos lleva justo a esa página. Este es el cuadro de enfermedades profesionales. Ya sabemos que tiene un código, no hace falta que pongamos código, sabemos que está. Entonces tenemos más respaldo para hacer una sospecha en buenas condiciones. Todo esto lo pilotamos hace 2 años en 2 centros de salud, a los cuales se le sumaron otros 2 centros más, al final 4 equipos de los 83 que somos en Murcia. Y simplemente con el piloto y con sus pequeñas mejoras, la comunidad fue subiendo un escalón cada año.
También es verdad que la variabilidad de resultados es una de las cosas que aprendimos, era bastante diferente entre cada uno de los compañeros. Ahí veis distintos compañeros y como resultado sus sospechas, ¿no? Hay compañeros que sospechan mucho, no es que tengan un problema de paranoia, pero es que son así. Están más motivados, saben más, otros que apenas se enteran, otros que sospechan y aciertan siempre, otros que sospechan y no aciertan nunca. Entonces, todo esto es muy importante. Lo que aprendimos se basa fundamentalmente en dos cosas, en información o formación y en motivación. Por eso diseñamos a la hora de desplegarlo un sistema, porque ya íbamos a ir a mucha gente, íbamos a pasar de 4 centros a 83, perdón, un sistema de líderes, de forma que habría un líder en cada uno de los 83 equipos y podríamos comunicarnos con él y él con el resto de compañeros. Alguien que le guste esto, que le guste saber y que quiera participar de este club de sospechas de enfermedad profesional. Claro, ¿y cómo hablamos con él? Es muy complicado, porque sí que vimos que en unos centros que teníamos más relación aquello funcionaba más y en otros que solo nos transmitíamos un correo funcionaba peor. Pues lo hicimos con una plataforma que tenemos en el servicio murciano, que es el Somos Plus, y tiene una herramienta colaborativa que está basada en LiveRay, y ahí estamos todos como una especie de sitio colaborativo, red social de trabajo, en la que podemos compartir documentos, tenemos un blog, y aquí todo el mundo se entera. Además, te llega directamente a tu correo las cosas que pasan. Y todo el mundo, cuando tiene una incidencia, la cuelga ahí, por ejemplo, en dudas o en incidencias, y es visible a todo el mundo, de forma que nos ahorramos otras 82 explicaciones, ¿no?, por cada una. Todo esto te puedes suscribir, te llega a tu propio correo y no necesitas estar abriendo continuamente la herramienta. Ahí tenéis documentos que compartimos en una biblioteca común y, en definitiva, es un club de 83 personas que lideran en su centro todas las dudas que haya. Y de esta manera estamos antes estábamos a 2 clics, ahora estamos a 2 compañeros de los 830 compañeros que tenemos como médicos de familia en el servicio murciano. Y ahí están todos. Es un club de 90 personas, pero también están los subdirectores de cada una de las áreas de atención primaria. Bueno, por otro lado, hicimos también una pequeña campaña, y estamos en ello, de difusión a la población, porque es la otra parte importante, con carteles y con dípticos que explicaban a los pacientes, a los ciudadanos, qué es la enfermedad profesional, que muchos de ellos pueden padecerla y no la conocen, y no saben qué diferencia hay entre que se registre de una manera o de otra. La sensibilidad era muy importante porque esto puede ser, si no, percibido por la población como una amenaza, un recorte, cuando realmente es lo contrario, es una conquista y una garantía de más seguridad. Ese es el díptico que veis. Y, en definitiva, lo que estimábamos cuando pasamos del piloto al despliegue, ya voy terminando, prácticamente habíamos calculado que era un salto de multiplicar por 20 los resultados, tanto de carga de trabajo como de impacto final. Tanto si lo medíamos por cupos como si lo medíamos por número de pacientes activos. Saltábamos, diríamos, donde teníamos, ahí lo veis, 3 sospechas semanales durante el piloto, íbamos a pasar a tener 60 sospechas. Es decir, unas 3.200 sospechas anuales. Gestionar todo eso ha hecho que se forme una unidad específica, que es la unidad de seguimiento de sospechas de enfermedad profesional, que son 2 personas en la inspección que se dedican a repasarse todas las sospechas de los compañeros, filtrarlas y enviarlas a las mutuas. Aparte, amén de resolver dudas, por supuesto. Si tenemos en cuenta que el 7% solo, que parece poco, de las sospechas finalmente se transforman en enfermedad profesional, tendríamos que en un año llegaríamos a 221 enfermedades profesionales declaradas más solo en el primer año de despliegue. Esto es un dato que supone, teniendo en cuenta que el año pasado, bueno, en 2013 hubo 477 sospechas en Murcia, supone un aumento del 46%. Esa es nuestra estimación. Bueno, deciros que llevamos 3 meses de despliegue, nos queda todavía el despliegue no está al 100%, llevamos 3 meses con el 90% del despliegue y estamos ya por encima de los números que estimábamos para el 100%. O sea que posiblemente espero que consigamos esos números, ¿no? En definitiva, bueno, se trata, lo que queremos todos es trabajar con salud y que esto nos dure mucho tiempo. Nada más.
Muchas gracias. Bueno, sobre el decreto, el Real Decreto y la implantación, por lo menos en lo que es en Barcelona y en las otras zonas de Cataluña, ha tenido mucho impacto. Las personas que vengan de las otras comunidades a lo mejor se asustan y dicen ¿qué pasa en Cataluña? Entonces, no sé si en la sala hay gente de otras comunidades y se lo ha preguntado, ¿no? En Cataluña se empezó haciendo un proyecto, pero actualmente este Real Decreto impactó mucho porque se preveían unos cambios que, como ha explicado Maite, ya estaban en la Ley de Seguridad Social, pero muchos no se llevaban a cabo. En el Real Decreto, sobre todo, la gestión es sobre procesos de menos de 365 días. La consideración que se veía aquí es que la baja duraba 18 meses y en ningún momento se pensaba la baja dura 12 meses. La baja duraba 12 meses desde hace muchos años, pero ahora con el Real Decreto pues, ha quedado todavía más claro. Uno de los fallos que hay es que tenía que haber entrado en vigor el 1 de septiembre del 2014 y todavía no se ha desplegado. No ha salido la normativa para el desplegamiento, entonces se están haciendo trabajos y se están haciendo cosas para cambiarlo, pero están paradas porque si no sale la normativa no se puede poner en marcha. El cambio que hay, uno de los cambios que sí que es verdad que hace el decreto es que equipara el tratamiento para cualquier contingencia, equipara los accidentes de trabajo, las bajas laborales por accidente de trabajo y enfermedad profesional con la contingencia común. Y también excluye a otros regímenes que estaban también excluidos antes y que a los médicos de familia muchas veces les trae de cabeza que ¿qué pasa? Excluye a los funcionarios civiles, que son el MUFACE, Fuerzas Armadas, que es ISFAS, y Administración de Justicia, que es MUJEJO. Bueno, la declaración médica de baja y confirmación, eso sigue estando igual. El médico de servicio público es el que tiene la obligación, después de reconocer al trabajador, de iniciar el proceso de baja. Y si es accidente de trabajo o enfermedad profesional, puede ser, en este caso, la mutua de accidentes de trabajo, el médico de la mutua de accidentes de trabajo, si la empresa tiene el contrato con la mutua o si la tiene con el INS, pasa a ser del médico de familia. Una de las obligaciones que pone el decreto es identificar el centro. En otras comunidades, yo no sé si tenía este problema, pero en Cataluña el centro identificativo que iniciara el proceso de baja muchas veces no estaba, con lo cual empiezas a buscar quién ha emitido esa baja y muchas veces no lo encontrabas. Una de las cosas del decreto es que obliga a tener identificado el centro que hace la baja. Sobre todo el problema estaba que a lo mejor era un médico que iba a cubrir una guardia, una suplencia de pocos días y entonces cuando ibas a buscar esa baja no se sabía. Ese médico aquí nunca ha trabajado. A lo mejor buscando en el historial de ese centro sí que decía, ay, sí, estuvo haciendo la suplencia de una semana, pero se le perdía la pista. El Real Decreto obliga a unos datos obligatorios para introducir un proceso de baja, que en principio tendrían que estar, pero ahora recalca no aceptando ningún proceso de baja que no tengan estos datos. Los datos personales del trabajador es muy importante. En Cataluña la atención de los pacientes se basa en la tarjeta sanitaria y esa tarjeta sanitaria muchas veces no tiene actualizado ni el DNI, si tiene DNI, a lo mejor siguen con el número de extranjero todavía, el NIF. El NAS, hay veces que tienen la tarjeta sanitaria y el número de seguridad social que tienen es del beneficiario de la tarjeta y ahora es para ser titular y eso no se ha modificado y estos son unos datos muy importantes. La fecha de la baja es fundamental. La contingencia causante, la mayoría de las veces los médicos aquí ponen enfermedad común porque el accidente no laboral, como es menos frecuente, no se acuerdan. O les cuesta o no piensan en ello, sin valorar lo que puede implicar para el trabajador el que pongan un tipo de contingencia u otra. Código de diagnóstico, esto sí, ya llevábamos muchos años
introduciendo los códigos de enfermedad, y esto en principio ya es un dato que sale, hay veces que sí que encontramos problemas, porque el código de diagnóstico muchas veces en los códigos de enfermedad para tratamientos o para valoraciones de algún paciente no son los que son motivo de baja, y hay rechazos por este motivo. Una de las cosas nuevas es el Código Nacional de Ocupación, que aunque parezca una cosa extraña, y la mayoría de los médicos me lo han transmitido, pero de momento no es un dato que tenga que venir obligatoriamente, porque lo lógico sería que el Código Nacional de Ocupación viniese ya implícito con la nómina, pero lo que el INS quiere es que el Código Nacional de Ocupación se ponga según lo que el trabajador dice que hace, aunque no sea verdad. Obliga al médico a poner una duración estimada del proceso, no como hasta ahora, que muchas veces era el día que iba a ser la próxima visita. Y, sobre todo, y muy importante, si es recaída, bueno, sobre todo es importante, digo sobre todo es importante, no, pero es que todo es importante. Si el proceso es recaída de uno anterior o no. Eso tiene beneficios para el trabajador. Alguna vez el trabajador no quiere que conste que es recaída, porque así inicia un proceso nuevo, pero el médico sí que lo tiene que valorar. Y lo que sí que incluye, y no estaba en los anteriores, es la fecha del próximo reconocimiento médico. Las tablas de duración óptima. Esto es lo que sustituye la duración estándar que estaba puesto en todos los comunicados de confirmación. Cuando el médico incluía un diagnóstico, le salía ya por defecto una duración estándar, y ahora salen las tablas de duración óptima. Esas tablas las puede consultar el médico, tiene que estar al abasto del médico si quiere consultarlas en una página web, en una página de entrada, en algún sitio donde las puede consultar. Y según esta duración óptima, será como lo que estamos esperando que salga para poder implantarlo, que será cuando se tienen que emitir los comunicados de confirmación. Si la duración estimada es muy corta, otra de las novedades del Real Decreto es que se pone a dar la baja y el alta el mismo día. Si la baja se prevé que dure menos de 5 días, lo que correspondería hasta el primer comunicado de confirmación de lo que hay ahora, es una baja muy corta y se pone a dar la baja y el alta el mismo día. Si la duración estimada es entre 5 y 30 días, es una baja corta. Si dura entre 31 días y 60, es media, y más de 61 días, una baja larga. Según esto, la frecuencia de los comunicados es la que es distinta. Menos de 5 días, y he dicho baja y alta el mismo día. Y, en principio, para ese alta es lo que ya no hará falta el reconocimiento médico. Entre 5 y 30 días, el primer comunicado, en lugar de ser al 4.º día, pasa a ser al 7.º, y luego a los 14 días, en total a los 21 días de la baja. Entre 31 y 60, el primer comunicado también al 7.º día, y el siguiente a los 28 del primero, que sería el 35 día de la baja, y aquí obligaría a hacer el informe que ya constaba en la Ley de la Seguridad Social que se tenía que hacer, informe mensual. Me pasa que en principio será un informe que será obligatorio y el INS velará porque el médico haga este informe obligatorio. Y más de 61 días hay otro cambio, que es que el primer comunicado, en lugar de ser al 4.º o como el periodo anterior al 7.º día, será al día 14 y el siguiente a los 45 días, o sea, al 49. Aquí el informe, en lugar de ser el mensual, será a los 49 días, o sea que mes y medio. Con lo cual se alarga el tiempo para no molestar al paciente si de verdad está enfermo y la justificación del informe. Y este informe será un informe que tampoco no es que tenga que ser muy amplio, es un informe que simplemente es para justificar el por qué el médico ha visitado y tiene que continuar, y por qué tiene que continuar de baja. Esto es un cuadro que es un poco la diferencia de lo que estaba antes y lo que está ahora. La fecha de los comunicados, la frecuencia y cómo ha cambiado ahora y en lo que influye. Sí que obligará también hasta ahora, en el comunicado de confirmación se podía hacer un cambio de diagnóstico,
que no es que cambie el diagnóstico de la baja, eso no puede cambiar. Aunque para el médico piensa que ha cambiado el diagnóstico, sino que es ampliar un nuevo diagnóstico a la baja. Pasa a ser el diagnóstico fundamental. Y eso también se hará en el comunicado de confirmación. Los informes complementarios es lo mismo, es el mismo resumen. ¿Cómo estaba antes? Antes el primer informe era al cuarto comunicado y luego cada mes, y ahora pasa a ser, si la baja es hasta los 60 días, el primero será a los 35 días de la baja y luego a los 49 y luego cada 30 días, que será la fecha de visita. Porque el comunicado, bueno, yo creo que el legislador se ha dado cuenta de lo que pasaba. Aquí en Cataluña muchas veces el médico no visitaba al paciente para dar el comunicado cada semana, sino que los veía muchas veces una vez al mes. Bueno, pues el legislador lo que ha hecho ahora es que eso se cumpla y que por lo menos una vez al mes obligará a hacer la visita y el informe justificando por qué hace ese comunicado de confirmación. Y luego, trimestralmente, la inspección tiene la obligación de hacer un informe. ¿Ese informe cómo lo hará la inspección? Pues basándose en los informes que ha ido haciendo el médico mensual. No quiere decir que el médico tenga que volver a hacer otro informe al trimestre, el médico ya haciendo el mensual. La inspección con esos informes y, si necesita más, poner a citar al paciente y hacer el informe trimestral. O sea, no es que al médico se le cargue con más informes, sino los informes que ya estaban en la Ley de Seguridad Social, que se modificó en el año 1995, pues recalca la obligación de hacerlo. Aquí está un poco la explicación de los informes complementarios, que es lo que he explicado. No sean informes extensos. La patología del trabajador, si ha habido algún cambio en esa patología, una agravación, ha habido patología nueva que ha hecho variarla y alargar el periodo de la baja, qué tratamiento se ha prescrito, las pruebas médicas realizadas y la evolución de las patologías. Y en procesos de menos de 30 días, solo habrá que hacer el informe si se supera la duración del tiempo óptimo que estaba preciso para esa patología. La obligación del trabajador, ¿cuál es? Pues parecida a la que tenía hasta ahora. La obligación del trabajador es ir al médico, el médico va a prestar asistencia, valorará si inicia un proceso de baja o no un proceso de baja, tendrá que decir la verdad al médico de lo que le pasa, le tendrá que decir al médico en cuántas empresas trabaja, porque el médico muchas veces, aunque los sistemas informáticos sean muy online, hay personas que a lo mejor varían y todavía a lo mejor no está inscrito todavía en la Tesorería de Seguridad Social que trabaja en esa empresa o que trabaja en otra empresa o que ha cambiado el nombre de la empresa. Y con eso el médico le tiene que entregar 2 comunicados, uno para el trabajador, uno para él que se lo va a guardar y otro para la empresa. El trabajador tiene como máximo 3 días, no desde que se extiende la baja, sino desde que el día que inicia la baja, para entregarlo a la empresa. Porque la empresa tiene que introducirlo en el sistema informático, que es lo que ha explicado Maite de las obligaciones de la empresa. Si la empresa va a introducir ese programa, ese parte de baja que le ha pasado el trabajador y no coincide con el que el servicio público ha transmitido, no se podrá descontar de los TC2, me parece que se llaman, y tendrá un problema para el trabajador irá a protestar al médico y no se aclarará a nadie. Y habrá multas y penalizaciones para todos. Y el alta se tiene que emitir después de visitar al paciente, excepto las altas en estos periodos cortos de baja, y el trabajador tiene la obligación de entregar este alta antes de empezar a trabajar. Cosa que también está ahora, o sea que tampoco no es ninguna modificación. Pero nosotros nos hemos encontrado, y vosotros seguro que también, gente que se ha incorporado a trabajar sin alta. Y luego, ¿qué pasa con esos procesos? La obligación del servicio público que tiene, pues transmitir todos los procesos automáticamente.
Y ahora el ICAM pues recoge la información y Jordi os explicará un poco. Mostrar lo que acaba de explicar la doctora Aguado, mostrar en qué circuito sigue la información, dónde se provocan o se producen los intercambios de información y dónde afectan los cambios que ella acaba de anunciar. Básicamente, y lo que ya sabemos, es el circuito ya conocido de que desde los centros de atención primaria se genera la baja y la primera flecha muestra el intercambio de información que hay en este caso entre el OMI y el SIGIT, es decir, los envíos que se realizan mediante servicios web para transmitir las bajas y altas al SIGIT. Lo que se intenta remarcar con los cambios del Real Decreto es que la comunicación sea cada vez más síncrona, que no se puedan producir decalajes entre el envío de la información al SIGIT y el hecho de que al ciudadano se le entregue el parte impreso. Es decir, que haya una sincronización entre la impresión del parte y el envío al SIGIT. Esto minimizaría posibles incidencias que puedan producirse una vez ya se haya dado el parte al trabajador. Como también ha explicado la doctora Aguado, el circuito que sigue una vez se ha dado el comunicado al trabajador es que lo tiene que dar a la empresa, esto ya es sabido, y la empresa lo tiene que notificar en unos términos que también han indicado pues, al INS. Ahí es donde se produce el cruce de información entre lo que se ha enviado desde el Servicio Público de Salud, que es la línea azul, y lo que ha notificado la empresa, que le ha llegado a la empresa a través del trabajador. Y este cruce es el que mensualmente hace llegar el INS al ICAM. Y este es el dato que ha dado la señora Gibert al principio de que el mes de enero habían 1.750 partes que habían llegado a través de la empresa, pero que no habían llegado a través del Servicio Público de Salud. Por tanto, los puntos críticos es el envío del parte desde el sistema de información de primaria al sistema de información del ICAM, y el segundo punto crítico es el envío diario que se realiza de todas las bajas de toda Cataluña, de todos los sistemas de información de primaria, que se realiza desde el SIGIT al INS a través de los sistemas propios de la Seguridad Social. En este sentido, por tanto, los cambios más importantes que se producen a raíz del Real Decreto pues es modificaciones en los sistemas de información para registrar los datos que ya hemos comentado, el Código Nacional de Ocupación, por ejemplo, como dato quizá más relevante, la fecha de próximo reconocimiento. Estos tienen que estar incluidos en el mensaje que hay desde el sistema de información de primaria al sistema de información del SIGIT. Esta información también vendrá reflejada, o suponemos que vendrá reflejada también en el parte impreso que se dará al ciudadano, aunque el decreto no dice cuál será el formato del documento, pero entendemos que en el despliegue, la orden de despliegue, pues sí que sepamos cuál es el formato definitivo del papel que se tiene que entregar al ciudadano. Otros datos, otro punto importante es el protocolo que el INS ya nos ha notificado, el protocolo para el envío de estos partes desde el SIGIT a la Seguridad Social. Este protocolo pues, también sufre adaptaciones y también como dato más relevante pues, es que incluye el Código Nacional de Ocupación como dato quizá más importante, ¿vale? Por tanto, estos serían los puntos las flechas por donde va fluyendo la información y los puntos donde hay cambios derivados del nuevo decreto. Como sabemos también, las mutuas actualmente están realizando envíos al SIGIT de los partes de baja y alta de contingencias comunes, o de enfermedades profesionales, desde hace ya un par o tres de años. Por tanto, el SIGIT dispone actualmente de las bajas pues, de los episodios por contingencia común y también por contingencia profesional. Y también, como hemos dicho, el SIGIT recibe de forma mensual los datos de la tesorería que actualizan la información laboral de todos los ciudadanos de Cataluña, lo cual quizás sería de gran interés
quizá disponer de esta información de forma más inmediata, más online, y poderla poner a disposición desde el SIGIT a todos los sistemas de información primaria de forma muy rápida e inmediata. Actualmente, como digo, esta recepción es mensual. Por lo que supone al circuito de partes, esto es lo más relevante. En cuanto a la parte más de... Bueno, mucho dibujito. En cuanto a la parte más del seguimiento de lo que son las bajas, actualmente los sistemas de información ya publican toda una serie de documentación, como ya conocéis, al HC3, a la Historia Clínica Compartida de Cataluña. Uno también de los temas que pide el decreto es que el ICAM, bueno, en este caso la inspección, tenga acceso a la información clínica de primaria y de atención especializada. Por tanto, muchas de la información que también pide el decreto, que son los informes periódicos, que en este caso hablaba de informes cada dos partes, pues también serán transmitidos en los propios partes de confirmación, como hemos visto en el primer gráfico. Y eso facilitará, me voy a la tercera, a la parte de mutuas, que es la de inferior a la inferior a la derecha, es que las mutuas podrán disponer si la actual consulta que pueden hacer las mutuas al SIGIT para lo que es el seguimiento de las bajas de sus afiliados, también dispongan de esa información que ha incluido el médico en el parte de confirmación, en este caso la información médica que puede haber añadido en los campos correspondientes. Por otro lado, y como intercambio también de información, existen las actuales peticiones que realizan tanto las mutuas como el INS de controles de IT o casos de propuestas de alta, como recientemente se están realizando, y el envío también de pruebas y documentos. Este sistema no es un protocolo, no son servicios web, sino que las mutuas son usuarias del sistema de información del ICAM, ¿vale? O sea, acceden directamente al sistema de información. Este mismo sistema les devuelve el dictamen, el resultado de la visita, y permitirá, como he dicho, pues la consulta de la información médica que pueda haber llegado en los comunicados de confirmación. Por otra parte, lo que se realizará, y es un proyecto que está en marcha, es que toda la información que venga de la mutua, que haya aportado la mutua en la petición de control o en la petición de propuesta de alta, será publicada a través del ICAM, será publicada en la Historia Clínica Compartida de Cataluña, en HC3. Y básicamente esto es lo que supone en cuanto a intercambio de información. En Cataluña hay diferentes entidades gestoras de diferentes CAPs y muchas veces cada uno tiene diferentes sistemas informáticos. Entonces, el intento es cohesionar que esos sistemas informáticos recaigan en lo que llamamos el plan de sistemas del ICAM. El plan de sistemas del ICAM recoge el SIGIT, que es el sistema que recoge todos los procesos de incapacidad temporal, tanto por contingencia común generados por los médicos de primaria como contingencia laboral generados por las mutuas colaboradoras. Recoge también los expedientes que los médicos inspectores del ICAM realizan y todos los documentos que estén. Entonces, en este plan de sistemas es el que en principio sería, ya lo he puesto ahí en mayúsculas, situación la ideal que nos gustaría tener, nos gustaría llegar a tener en breve. Y cumpliría lo que dice la Ley de la Seguridad Social y se ajustaría también al Real Decreto. En principio, el médico de primaria es el que realiza las ITs y escribe en su curso clínico el por qué ha generado ese IT y por qué continúa en ese IT. El INS, cuando nos hace una petición de un control de una baja, de una petición de un informe, de una solicitud de incapacidad permanente, una determinación de contingencia, nos lo hace a través del plan de sistemas. La mutua, lo mismo, a través de los controles de IT que nos solicita, las propuestas de alta, todo recaería en el plan de sistemas. Los médicos del ICAM que trabajan en este plan de sistemas
a través de la historia clínica compartida, que es el HC3, donde constan los ingresos, las pruebas realizadas, las analíticas. Hoy, a través del curso clínico del médico de atención primaria, que está previsto que también se acceda a través del HC3, poner a realizar esos expedientes, poner a realizar todos los dictámenes que las entidades gestoras nos piden y cuando una vez realizado estos expedientes, la entidad gestora puede llegar y coger ese dictamen para hacer sus resoluciones, tanto de incapacidad permanente como de prórroga o volver a citar al paciente o la resolución de determinación de contingencia. Las mutuas, lo mismo, si nos piden un control de IT o ya hacen la solicitud de la prórroga, ya lo pueden hacer, no pondrán, pueden descargarse ese dictamen que hemos realizado para poder hacer las acciones pertinentes sobre ese trabajador que están gestionando la incapacidad temporal. Y lo que se prevé en el futuro es que las pruebas que adelanta la mutua por las peticiones sanitarias, que desde la ley de mutuas lo pueden hacer desde el primer día, hasta la ley de mutuas lo podían hacer a partir del 15º día de baja, a partir del primer día de la baja. Estas pruebas que realiza la mutua a través del ICAM está previsto que también se puedan colgar en la historia clínica compartida para que el médico de primaria también tenga acceso a esas pruebas, que no se tengan que volver a pedir esa misma prueba a través de los sistemas públicos. Y esto es la interrelación que en principio nosotros queríamos que fuese ideal en Cataluña. Muchas gracias.